Mi nombre es Julián Lago, soy de la empresa Europa Innovación y Desarrollo de Zaragoza y nuestra actividad está orientada desde los últimos años hacia lo que es la monitorización, la participación y el acompañamiento fundamentalmente en el marco de proyectos europeos, aunque en cualquier otro tipo de marco, vinculados o relacionados con la eficiencia energética y con el medio ambiente. Good morning, everybody. My name is Julián Lago. I work for EID, Europa Innovación y Desarrollo, in Zaragoza. In the recent years, we've been focused in the monitoring, participation and accompanying in everything related to EU projects in the fields of energy efficiency and environment. El proyecto Efficiency Jobs transfiere, al estar dentro de la línea del programa de aprendizaje permanente de Leonardo da Vinci, transfiere al ámbito de la formación permanente los resultados y la metodología que en otros proyectos de innovación han quedado demostradas. En este caso, transfiere dos proyectos, uno al que ya ha hecho referencia Karin, es el proyecto MINUS3, y otro, un proyecto que se realizó en España, que es Life Domotic. Son dos líneas europeas diferentes de energía inteligente y del programa Life Medio Ambiente. The Efficiency Jobs project, as it's included in the lifelong learning program, transfers in good practices to permanent training. So it transfers results and methods from other innovation projects that have been validated. In this case, Karin made a reference to it, the MINUS3 project and another project in Spain, Life Domotic. Those had to do with smart energy. Por lo que respecta al proyecto MINUS3, que se desarrolló entre los años 2008-2011, su finalidad era intentar impulsar e introducir las empresas de servicios energéticos en los países de la Unión Europea y animar a las instituciones públicas a hacer un uso eficiente de la directiva y a introducir precisamente la aplicación de esa directiva en los distintos estados. This MINUS3 project, which was carried out between 2008 and 2011, had the main aim of promoting those ESCOs, those energy service companies, in the different EU countries and encourage public institutions to implement and make the best use of this directive in the different states. La directiva de 2006 ya ha sido ahora renovada por otra directiva de 2012 y orientando la transferencia de este proyecto a Efficiency Jobs, algo que se ha observado ha sido que si bien esa directiva estaba orientada a los estados y a las ciudades, la metodología en ella diseñada es perfectamente extrapolable y aplicable al ámbito de las organizaciones y de los propios edificios, porque la metodología, en lo que se refiere a la definición de los planes de acción, sirven para los estados, sirven para las ciudades, pero también sirven para las organizaciones y para los edificios. This directive, the first directive was from 2006 and it has been renewed in 2012. And there's one thing we observed is that although it was focused mainly on cities and states, its methodology was could be clearly extrapolated to organize both organizations and buildings. So that definition of the building plans could be applied to cities and states on the one part and to organizations and buildings on the other side. Entre otras cosas porque a la hora de definir la metodología a aplicar en las ciudades, pues, y tomando como referencia la directiva de 2006, ahí es muy clara en cuanto a cuáles deben de ser los métodos recomendados de medición, hasta qué punto y hasta qué nivel tienen que llegar los grados de desagregación del consumo a la hora de analizar y de monitorizar los resultados. Aquí lo que sí que también se llegó a la conclusión de que existe un límite en función de que se aplique o no alguna tecnología que ayude, entre otras cosas porque puedes llegar a monitorizar tanto que salga no rentable, que requiera tantísimo esfuerzo que al final la monitorización no te compense. Entonces es un proceso gradual que tiene que ir marcándose y equilibrándose en cada momento.
Eso ayuda a priorizar los puntos de actuación fundamentales al establecer la línea base y, por último, permite establecer la dimensión de los planes, de los equipos que deben de llevar a cabo el plan de actuación. Da igual en un estado, en una ciudad o en un edificio. El procedimiento es el mismo, por eso es perfectamente extrapolable. Regarding the definition of the methods implemented in cities, taking as a reference the 2006 directives, we had to consider the different measurement methods and to also to see to which degree we could get in terms of consumption disaggregation. So we had to analyze and monitor results, and we realized that there was a limit in terms of technology. If we monitored too much, there was a risk of not being profitable enough. So it's a gradual process that has to be balanced at each point in time, and also we need to prioritize action points by establishing a baseline and also creating the right teams for the different action plans. The procedure, it's always the same procedure both for cities and states or organizations and buildings. En la publicación, que está disponible en la página web del proyecto, que sigue activa, la verdad es que es un documento que puede ser de referencia, porque cada uno de los apartados, con una intensidad además muy importante, con el impulso de la Agencia de la Energía de Graz y de CODEMA, la Agencia de la Energía de Dublín, y otras agencias de la energía, se desarrolló meticulosamente cuál era el procedimiento, incluido el procedimiento de contrataciones de ESCO desde Graz, que fue un trabajo y una labor magnífica, para implantar los métodos y establecer los planes de acción para las ciudades. Como he dicho, es perfectamente aplicable. Ahí se ve un esquema de uno de los muchos cuadros detallados que pone, cuál es el procedimiento, que es coincidente también con el que Karin ha mostrado de lo que son las ESCOs. Es analizar el estado actual, designar el gestor de la energía, desarrollar el plan, la decisión política en el caso de las ciudades, la implementación y al final la evaluación y la verificación. ¿Para qué sirve eso? Para a lo mejor reconfigurar otra vez todo el plan. Y de ahí es precisamente la importancia de la monitorización, porque aún en este contexto la monitorización es muy importante. Luego veremos el alcance. This publication is available in the website. This is a very important document and very interesting because it's really intense. And we counted with the support of the Graz Energy Agency, CODEMA, the Dublin Energy Agency, and other bodies. And it's been painstakingly detailed. I mean, for instance, the contracting procedure by Graz, whose contribution has been really, really interesting and important. Thank you for that. We have implemented methods and established action plans for cities. You can see here in scheme in the slides where the procedure is clearly detailed. It's more or less, it follows the same pace as the procedure for ESCOs described before by Karin, and we put an emphasis on monitoring. It's really important. We can see the different steps: analyzing the current state, developing an energy action plan, the political decision implementation, and finally evaluation and verification. Este proyecto iría orientado al ámbito de la metodología, y el siguiente que se transfiere es un proyecto desarrollado en España. Este proyecto terminó creando una red de modelos de eficiencia, y lo que pretendía era demostrar métodos, la validez de determinados métodos y aplicaciones en la construcción, testando edificios antiguos, edificios nuevos que ya de por sí tenían implantadas medidas de eficiencia, y otros que eran referentes incluso en materia de bioclimática. Okay, so this project focused mainly on methodology, and there was the other project, the Live Domotic, implemented in Spain,
which created a network of efficiency models with the main aim of showing the validity of different methods and applications in the construction sector. Tests were made for old buildings, for new buildings, with implemented efficiency measures, and some other references in terms of bioclimate buildings. Todos ellos tenían dos características comunes, y eran que tenían un uso intensivo y una elevada demanda energética. De hecho, uno pues era un centro de formación profesional, Fundación San Valero, en la calle Violeta Parra, tiene más de 30 años de antigüedad. Otro es la Universidad San Jorge, de reciente creación, y otro es un edificio que está en la comunidad de Castilla-León, que es el PRAI, el centro de... Bueno, allí hacen actividades educativas orientadas precisamente a transmitir el medio ambiente a los escolares. Todos ellos con una elevadísima afluencia y con una elevada también demanda energética. All these buildings had two common characteristics: intensive use and high energy demand. The old building was the building property of San Valero Foundation. It's a vocational training center. Then the new one is recently built San Jorge University building, and a third building is located in the region of Castile-León. It's the CAI. They implement educational activities for students in the field of the environment. So a lot of people use them, high intensity in terms of use and energy demand. Como se ve, pues a la hora de evaluar y de plantear cuáles eran las actuaciones prioritarias, pues se siguió un poco el esquema que se había visto ya en lo que era -3, es decir, establecer una línea base. Muchas veces establecer una línea base es una de las cosas más complicadas, sobre todo dependiendo del grado de monitorización que se venga haciendo en un determinado edificio. Además, el hecho de por sí establecer una línea base cuando vas a implantar una monitorización no es a veces sencillo, porque te encuentras, y es legítimo, con la oposición en ocasiones de los propios del establecimiento, pero porque ven invadido su territorio, que es legítimo. Hay que tener mucho tacto y mucho cuidado a la hora de hacerlo, y por eso la implantación de los sistemas de monitorización tiene que ser con guante blanco y progresiva. So we defined a series of priority actions, and we followed more or less the same script as in the -3 project by establishing a baseline. Sometimes it's hard, it's difficult, depending on the degree of monitorization you aspire to obtain. It's not easy to fix or to establish a baseline, because very often you find the opposition of the users of the building or the facility itself due to encroachment. They feel invaded in their competencies. So we have to be very delicate, very kind in terms of the implementation of monetary systems. We need to do it progressively, little by little. Estas reticencias iniciales normalmente se despejan cuando son ellos mismos, cuando consigues que se involucren en el proyecto, los que descubren precisamente las ventajas de llevar a cabo esa monitorización. Concretamente, y en el marco de estas acciones, pero en otras que estamos llevando a cabo ahora también, por ejemplo, a la hora de determinar una línea base, y es importantísimo y algo a tener en cuenta, resulta que en uno de los departamentos la línea base que se había establecido de inicio, porque la construcción era nueva, se partió de los consumos. ¿Qué ocurre? Que dentro de lo que es la dinámica de puesta en marcha no pones en correlación en un momento determinado lo que es un consumo que para ti es normal porque está recién puesto el edificio. Y esto es la línea base, cuando en realidad esa línea base en un momento determinado puede estar viciada por consumos que son fantasmas desde el inicio. Cuando eso se descubre, pues te das cuenta que dices, por Dios, ¿qué es esto? Entonces ahí se liman las reticencias. Y además luego hay algo también en la monitorización que es muy importante, y es que facilita la detección temprana de averías. El que una avería no se pueda detectar con base en los consumos si no se están midiendo, si se va a facturación, que ocurre en muchas organizaciones, a lo mejor hasta los 2 meses que te viene la factura, el consumo que se ha producido en esos 2 meses o más es tremendo. Algo que puedes detectar inmediatamente si aplicas métodos de monitorización in situ y además instantánea, real.
This initial reluctance on the part of the users is solved by involving them actively in the monitoring process, and they see clearly the benefits. We have seen this in these actions and in other more recent actions too. When defining a baseline, when fixing, there was a case of one department that based that we used consumptions. So for them, this consumption level was normal because it was a recently built and commissioned building, but they didn't see that there were phantom consumptions, and that way those measurements were slightly altered. Another benefit of monitoring is that it facilitates the early detection of failures, of breakdowns. So not usually when you start up a new building, maybe you have to wait 2 months until you get the first bill and you see these high consumptions because there has been a failure. So with these monitoring, in situ monitoring systems, they are instant and they are real, they make real measurements, so these could have been avoided. They see the real benefits of that. Una lección aprendida en el marco de este proyecto y de otros fue que, excepto lo que son las medidas pasivas de un edificio, que es difícil que alguien se las cargue, porque cambiar de orientación un edificio tendría su mérito, sí que es cierto que cuando se aplican, cuando se intenta, alguien dice, vamos a poner un detector de presencia, vamos a sectorizar una determinada sala, vamos a hacer cualquier dispositivo, sin la participación y la colaboración del usuario, se lo carga. Y eso además, vamos, se ve claramente. Un pasito más allá de implantar sistemas que de por sí puedan ser eficientes, pero de manera aislada, es la integración, como se probó en este proyecto, con sistemas KNX. Es que cuando eso se integra, las actuaciones fuera de tono son como más controlables. Tienes un punto más de control. Y si a todo eso añades un sistema de monitorización y un equipo que esté velando porque esa monitorización sea efectiva, entonces consigues, junto con la sensibilización, el plan ideal para que efectivamente la aplicación de medidas y dispositivos domóticos o de cualquier otro tipo tenga verdaderamente éxito. Pero los dispositivos de por sí, dices, buenos, pero detrás tiene que haber algo más. Luego veremos además que son unos sistemas, en comparación con los dispositivos, los sistemas de monitorización tienen un retorno de la inversión mucho más rápido, pero al menos en los proyectos en los que nosotros hemos testado. Puede haber algún caso que la instalación sea ideal y no se produzca, pero por lo general tienen un retorno de la inversión mucho más rápido que lo que es implantación de grandes sistemas, que lógicamente cuesta más el amortizarlos. Good. We learned some lessons apart from passive measurements that cannot be changed easily. For instance, the orientation of the building. For instance, if when they decide to install a presence detector or any other device, we need the active participation of the user. That's indispensable. Going a step further, in terms of implemented efficient systems in isolated ways, sometimes it's better to integrate systems such as the CAN EX we included here. If we add to this, we add an effective monitoring system and a team and some staff to make it effective, we get the ideal conditions to obtain success in terms of installing domotic devices or any type of system, and also we raise the awareness of the users. And we have observed that monitoring systems compared to other faster, bigger systems can provide a much faster return on the investment. En este sentido, por eso hemos concluido que la monitorización, no necesariamente externa, si los equipos internos son buenos, es más que suficiente, es clave para garantizar el éxito, junto con la participación y la colaboración de los usuarios para garantizar el éxito de cualquier plan de acción de eficiencia energética en edificios. En el caso del proyecto Domotic se actuó, como hemos dicho, en Fundación San Valero, la Universidad de San Jorge y la Fundación Patrimonio Natural de Valladolid. Las medidas que se aplicaron fueron distintas dependiendo del contexto. En el San Valero, utilizando KNX, el sistema domótico. Luego Hub hablará de
del tema ampliamente. Sobre iluminación, aprovechando la luz natural, sobre la calefacción y luego actuando sobre la sensibilización. En San Jorge, aplicando el mismo sistema pero sobre el alumbrado de emergencia, y aquí pues solo apuntar una cosa, y es que también algo que se aprendió es que das por supuesto que pequeños consumos relativamente, dependiendo de cuál sea, pues no merecen ni tan siquiera atención. En el caso de Universidad de San Jorge, por ejemplo, en el que el alumbrado de emergencia es un señor alumbrado de emergencia, el aplicar esto produjo unos ahorros simplemente centrados en el alumbrado de emergencia tremendos, simplemente por regulación, porque aplicando normativa dabas por supuesto que la iluminación vendría de ahí, tomando en cuenta la iluminación exterior, reduciendo en un momento determinado los niveles. El ahorro fue muy importante. Aquí se aplicó un sistema también ya de control de consumos, y luego en el PRAE. En el PRAE, Fundación Patrimonio Natural, era un edificio, es un edificio emblemático, es un edificio bioclimático, está orientado a la formación, tienen un control exhaustivo ellos mismos, pero uno sé por qué se dedican a eso y además quieren demostrarlo, pero fue sorprendente también que incluso en ese edificio, que es paradigma, que es el aplicar el control de consumos, fue espectacular el ahorro que se produjo y el rendimiento que se obtuvo con lo que eran las energías renovables. So we concluded that internal monitoring, not only external, is more than enough to obtain success, and is a key to guarantee the success of the initiative, apart from together with the active participation of users in any plan for energy efficiency. So regarding the domotic project, we included 3 different buildings, as I said before: the San Valero Vocational Training building, with a CAMEX domotic system. Later on with JAB, we will see the details. It was implemented in terms of lightning and heating. Then we had the university, the San Jorge University buildings. This system was for emergency lighting, and we learned a lesson in terms of low consumption, that we obtained important savings by regulating the system. And finally, the PRAE, the Patrimonio Natural Foundation in Valladolid, in Castile León. This is an emblematic building, bioclimatic, which is a paradigm in the field of consumption control. And despite that, we obtained incredible savings, spectacular savings, with the use of renewable energy sources, which was surprising to all of us. Un detalle de la caracterización de todos los modelos que se implantaron en el proyecto está también disponible en la web. En la publicación final se recoge la caracterización de todos los modelos, y a la derecha vemos cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron: reducción del consumo energético, reducción de emisiones, mejora de los combustibles fósiles, optimizar la generación de energías con energías renovables, y la detección temprana de averías, junto con la sensibilización, que en ese caso, pues claro, son 3 centros que lo que han hecho ha sido precisamente proyectar lo que es esta filosofía a lo que es el público en general. You can see a detail of all models. This is included in our publication in the website. So here there is a characterization of the different models with the benefits provided on the right-hand side. Here you can see a reduction in energy consumption, reduction in CO2 emissions, less consumption in fossil fuels, and good generation and use of renewable energy sources, early detection of faults, and awareness raising. So with these 3 projects in the 3 buildings, we transfer this to the general public. Un aspecto también a considerar es que cuando se habla de monitorización de la eficiencia, se está pensando generalmente en analizar solo los consumos. Una vez que entras en ese aspecto, llegas rápidamente a una conclusión, y es que la monitorización no solo tiene que llevarse a cabo en los consumos, y entonces tienes que echar la vista atrás. La monitorización, la primera monitorización, consideramos que está ya en la fase de diseño, pero cuando echas la vista atrás te das cuenta de que en cada una de las parcelas se tiene que establecer una monitorización. Desde la fase de implantación,
en la que pueden estar definidos unos determinados dispositivos, pero luego esos dispositivos pueden no responder a las características que se implantaban, que se deberían de haber implantado o a los rendimientos previstos. Lo que es en la explotación, porque puedes prever un uso y ese uso pues luego no es el correcto y tienes que actuar sobre el usuario, con lo cual al final la monitorización tiene que analizar todo el conjunto de uso de los dispositivos y al final efectivamente contrastar con el consumo que eso se está llevando a cabo y ver dónde está el fallo dentro de lo que es esa cadena de uso de dispositivos. We have discovered that monitoring efficiency tends to be linked to just with analyzing consumption, and this is not enough. We need to look backwards. The monitoring starts with the design phase, but each part and parcel of the system, of the chain, has to be considered. In the implementation phase, we sometimes see that devices do not respond to foreseeable performances, and changes and adaptations have to be made, and we have also to work with the users to detect any mistake that has been taken place in the chain. Pasamos rápidamente por este cuadro porque además está perfectamente explicitado luego en lo que es la publicación. Pero podemos decir que en este proyecto, con estas 3 actuaciones, se vio que el ahorro, independientemente de que el edificio fuera antiguo, que fuera nuevo, que fuera de referencia, los ahorros que se consiguieron aplicando las medidas adecuadas a cada uno, en todos los casos rondaban el 40%, pero había picos, había áreas concretas en las que superaba el 50% y hasta el 70% se llegó. Okay, in this chart I won't provide all the details because they are included in the publication. Regardless of the building being old, new or reference building, we saw that savings by applying these measures could were about 40%, but in some cases they reached 50 or even 70%. Aquí en este cuadro en el que se analizaba lo que era el periodo simple de retorno en función de lo que eran las inversiones, lo que sí que se aprecia claramente por la dimensión, ahí habría que ir a la caracterización, por la dimensión de las actuaciones, porque claro, aquí puede verse que por ejemplo en Fundación San Valero, la inversión no está aquí recogida, pero la inversión fue mucho más importante en Fundación San Valero, siendo las actuaciones más pequeñas por la antigüedad del edificio. Concretamente, por ejemplo, pues en lo que era el área de calefacción se consiguieron importantes resultados, pero no actuando porque había que cambiar absolutamente todo, o sea, porque había problemas de base, porque la calefacción era muy antigua. Regulando lo que fue el flujo, la temperatura y con contraste exterior, con una relativa pequeña inversión, pues se consiguieron ahorros que de no haber actuado por decir, no podemos abordar esto porque hay que cambiarlo todo, pues se habría desperdiciado. Por otro lado, sí que se aprecia claramente, se ve que en el momento en que se introducen los sistemas de gestión, la inversión es muy corta y el periodo de retorno, o sea, es pequeña, relativamente pequeña, y los periodos de retorno son pues prácticamente inmediatos. Evidentemente es en estos ejemplos, a lo mejor otros en los que el edificio funcione perfectamente, inventes un sistema de gestión y lo único que te dice es que lo estás haciendo bien. Pero en estos, y es muy significativo que haya sido ya en varios, en los primeros momentos casi se amortiza por ver consumos fantasma, por la detección temprana de averías, por poder establecer en un momento determinado acciones de olvido de los usuarios, en el caso de Universidad de San Jorge, por ejemplo, de apagar aulas enteras, o sea, de que se puedan en un momento determinado quedar encendidas. Entonces, se ve claramente que esos sistemas, frente a lo que son meramente dispositivos, tienen un plazo de amortización más corto y son el complemento ideal de los dispositivos junto con la sensibilización. We can see here the period for return on the investments. Everything depends on the dimension of actions. But for instance, the San Valero Foundation building, which was an old building, the investment had to be quite high, and despite that, we obtained important results in terms of heating. The heaters were quite old, so by regulating flow, temperatures, etc., we obtained really high savings. We can see here that the moment we implement a management system, the result is that the investment is low and the return periods are nearly immediate. And this has been proven in several cases, not only one. We detected phantom consumptions, early detection of failures,
sometimes in the case of the university, users sometimes forget to switch off teaching rooms, and of course consumption goes really high. So these monitoring systems are the ideal complement to devices and of course to awareness raising. Un último apunte en relación con la Fundación Patrimonio Natural y la acción llevada a cabo allí, y que relaciona el tema de las ESCOs, de las empresas de servicios energéticos, y es que ellos, dentro de que son emblemáticos en lo que es su control de todos sus consumos, llevaron el tema de la ESCO a lo que fue el mantenimiento, porque las instalaciones no hacía falta cambiarlas, pero lo que era el mantenimiento y la renovación de todos sus equipos. Solo una conclusión: efectivamente se optimizaron los consumos, se consiguieron ahorros, pero el PRAI de por sí mismo tiene un equipo de monitorización propio, porque tiene que orientar sus resultados a la demostración. Ese equipo tuvo que contrastar con la empresa de servicios energéticos los resultados de la eficiencia, precisamente para tener garantizados el retorno de la inversión y los rendimientos que se prometían. Pero fue la monitorización interna, una vez más, la que puso en contraste con la ESCO, decir, ojo que hay disparidades, que eso viene en la línea de lo que has comentado antes. Y es un ejemplo claro. Además es un referente en materia energética. A clear example is the PRAE, the Patrimonio Natural Foundation in Valladolid, and of course they are emblematic in terms of consumption control. And they, as these were new facilities, they worked with ESCOs, with these companies, in the field of maintenance and renovation of devices. And the conclusion is that they optimized consumptions and obtained service. But as the PRAE has its own monitoring system, they compared results with the ESCOs to guarantee return on investment, and they checked that the internal monitoring showed disparities, and that goes in line with what Karin said before, that it's important to establish comparisons. Solo comentar que este proyecto ha sido premiado con el Premio de Medio Ambiente de Aragón 2015. This prize obtained an award, the environment, by the government of Aragon, of our region, in 2015 for the environment. Y por último, solo nombrar que el compendio de todas estas técnicas, medidas sencillas, pero llevadas al ámbito de la formación, y pensando que el carpintero se encarga de la carpintería, el electricista se encarga de la electricidad, lo que pretende el proyecto y lo que creemos haber conseguido con la elaboración del manual, que pronto estará disponible con todos los contenidos formativos, incluso con los test de evaluación, próximamente estará disponible en la red para su descarga. Entre otras cosas porque casi es un acto, gracias, casi es un acto de generosidad, o sea, porque los contenidos son importantes atendiendo al público objetivo. O sea, a lo mejor un ingeniero, un arquitecto, un técnico que esté, pues a lo mejor no ve en ello una aplicación, dice, pues hombre, no me has enriquecido mucho. Estamos pensando en clave de desempleados y de trabajadores que normalmente están centrados en su profesión y que no tienen otra perspectiva. Y lo que se plantea con este proyecto precisamente es que cojan conciencia de que el medio ambiente y la eficiencia energética es un todo, y que alguien que pone una ventana está íntimamente relacionado con alguien que establece un sistema de calefacción, o con alguien que está teniendo en cuenta o que está implantando la iluminación. Y entonces que cada uno pique del manual, hay suficiente materia como para picar mucho, pique del manual lo que interese a su área y lo que su imaginación le dé. Muchas gracias. Well, so with all these techniques applied in the field of training, well, this is an act of generosity because the contents are important for the target group. So this manual will be soon available in the network with all the training contents and the evaluation tests. And well, the important thing is awareness raising for these manual workers, that they see the whole and not the parts. Thank you.